Buenos días. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes a la cuarta jornada de Career Week 2021. Le recordamos a la audiencia, por favor, llenar el registro de asistencia para la emisión de certificados al finalizar el evento y completar la encuesta de satisfacción. Tu opinión es importante para nosotros. Los links los podrán encontrar en el chat de la sesión. Bienvenidos. Invitamos al público a interactuar encendiendo sus cámaras y depositando sus preguntas e inquietudes en el chat o levantando la mano. Al finalizar la ponencia, destinaremos un tiempo de 15 minutos para poder contestarlas. A continuación, damos paso al siguiente video sobre Career Services, un lugar para potenciar tu carrera. Career Services es un beneficio que ofrece la UE para nuestros estudiantes y alumni, que te brindará el servicio y formación constante que necesitas en temas de empleabilidad. Career Services te brinda las herramientas y aptitudes necesarias para que puedas desempeñarte en un ambiente profesional y conseguir el éxito laboral. Counseling, preparación de procesos de selección, networking, relación con empresas, bolsa de empleo y mentoring. Nuestro equipo de Career Managers está conformado por profesionales y académicos con perfiles de alto impacto que pueden contribuir con su conocimiento y experiencia al desarrollo profesional y humano de nuestros estudiantes y alumni. Especialmente para cada uno de ustedes. Ustedes lo hacen posible. Gracias por ser parte de algo más grande. Sin más preámbulo, presentamos a nuestro invitado de la Universidad Veracruzana, Daniel Romero, coordinador de movilidad por la Universidad Veracruzana, quien nos hablará sobre networking y emprendimiento en América Latina. Daniel Arturo Romero León es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Cuenta con la especialidad en Administración del Comercio Exterior por la Universidad Veracruzana. Tiene la maestría en Estudios Internacionales con especialidad en EUA por la Universidad de las Américas, Puebla. Es doctor en Relaciones Internacionales e Integración Económica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha colaborado con el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C. Es investigador de tiempo completo y actualmente se desempeña como director del Programa de Estudios sobre América del Norte de la Universidad Veracruzana. Es evaluador nacional del CIES para los programas de comercio y negocios internacionales y es evaluador mexicano para el programa de becas Fulbright García Robles de Comexus. Sobre su ponencia, Networking y Emprendimiento en América Latina, crear una sociedad emprendedora de la nada no es tarea fácil. En el mundo, las personas emprendedoras inician negocios o convirtiéndose en comerciantes individuales, pero el desarrollo de una sociedad empresarial centrada en una escena de puesta en marcha es un tema diferente y amplio y complejo. La creación de centros tecnológicos, el interés cultural en los emprendedores y las iniciativas respaldadas por el gobierno para nuevas empresas innovadoras son todos indicadores de una cultura de puesta en marcha más avanzada, algo que muchos países anhelan, el networking. Bienvenida, Neni. Hola, ¿qué tal, Wilson? Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco a la universidad la distinción de poder estar con ustedes esta mañana. Les saludo a cada uno de ustedes. Me entusiasma mucho poder compartir algunas ideas y reflexiones acerca del emprendimiento, el emprendedurismo, como le mencionamos en América Latina, a estos procesos y sobre todo despertar algún interés en alguno de los participantes acerca de lo que está pasando en América Latina y de cómo ellos o ya son parte de este proceso de creación de negocios en el mundo. Creo que parte del diálogo que quiero tener con ustedes, y espero sea un conversatorio después de mi presentación, es la oportunidad de conocer sus inquietudes respecto al panorama de negocios que se está visualizando en América Latina. Si me permiten, voy a compartir pantalla en este momento e inicio la sesión.
Listo, Daniel. Sí se evidencia. Por favor, confírmeme si se ve correctamente. Sí, Daniel. Sí se ve correctamente. Perfecto. Entonces, la intención de poder platicar con ustedes hoy acerca del networking y el emprendedurismo nace coincidentemente de la mano de un proceso que todos estamos viviendo, que es la pandemia. Creo que 2020 es un año que marca un fin y un inicio de una era. Hay un nuevo proceso en la formación de negocios y de las empresas que ha desatado un cambio hacia una transformación digital. Y aquí es donde me gustaría hacer mucho hincapié en cómo nosotros, no solo desde el rol de consumidores, podemos asumir un nuevo entendimiento del entorno en el que nos encontramos, ¿no? A partir de marzo del año pasado, se declara formalmente una pandemia en el mundo, en donde la contingencia global nos lleva a repensar los modelos productivos y los modelos de negocios, ¿no? Aquí yo me encuentro en México, y en México, a partir del 18 de marzo, se cierra formalmente los procesos productivos, empresas, fábricas, hay un establecimiento de una norma en donde nos tenemos que quedar en casa, favorecer la sana distancia y prever el número de contagios, ¿no? ¿Esto qué significó para los procesos productivos? Bueno, esto significó un replanteamiento de cómo las empresas y los comerciantes y las unidades productivas tendrían que afrontar formalmente la pandemia. Después de un año, nosotros encontramos que ha habido efectos e implicaciones sustantivas en el proceso productivo. Estamos atravesando lo que se ha denominado como una crisis de contenedores, que ha generado todo un rezago y un retraso en las cadenas productivas y en las cadenas de valor que unen a toda el proceso productivo global, ¿no? Recordemos que estamos inmersos en un proceso globalizador en donde ya los países conforman cadenas productivas más allá de sus fronteras. Por ejemplo, en el caso mexicano, nosotros tenemos un proceso de interdependencia productiva con los Estados Unidos, en donde la industria automotriz, farmacéutica, electrónicos cruzan diariamente la frontera de Texas a Nuevo León, de Monterrey a Houston, ¿sí? Permanentemente, porque las empresas se encuentran de alguna u otra forma ensambladas o encadenadas unas con otras en un proceso más allá de nuestras fronteras nacionales. Sin embargo, la creación de estos procesos tiene que ir acompañado obviamente de libertades y de oportunidades de mercado, ¿no? En el momento que se desata la pandemia y que empieza a haber un paro, ¿no?, de actividades en una empresa, en una industria, en una fábrica, empieza a haber una caída en dominó de todo el proceso productivo. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en México una armadora de Volkswagen, ¿sí?, en donde quizá 1,500 piezas que conforman el automóvil Volkswagen, ¿sí?, seguramente provienen de muchas latitudes, ¿sí?, y el motor proviene de Alemania. Si Alemania detuvo su proceso productivo por tema de la pandemia y no llegó el motor a nuestro país para ensamblarlo dentro del automóvil y poder tener un producto terminado, pues de nada nos servirá tener 1,499 piezas armadas. No podremos vender ese automóvil si no tiene motor. Entonces, el concepto de fábrica mundial que ustedes conocen en un proceso globalizador se ha vuelto cada vez más complejo. Y una pandemia tuvo no solo efectos desafortunados y lamentables en el ámbito social y de salud, sino también en el ámbito económico. Pero al mismo tiempo, esto se convierte en un reto de emprendimiento, ¿no? Es decir, bueno, tenemos que pensar, ¿no?, la forma de innovar dentro de un contexto adverso, ¿sí? Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para sobrevivir a la pandemia desde el punto de vista económico, desde el punto de vista empresarial? Seguramente en sus localidades habrán notado que hubo empresas que tuvieron que cerrar. Aquí en la ciudad donde me encuentro, la ciudad de Jalapa, en el estado de Veracruz, diversas empresas tuvieron que cerrar por cuestión de la pandemia. Por ejemplo,
los restaurantes, ¿no? Si el lineamiento establece que tenemos que estar en casa y no podemos salir a los restaurantes, pues seguramente los restaurantes empezarán a tener pérdidas sustantivas. Y si tienen pérdidas sustantivas, hay un impacto inmediato, es la reducción de costos variables. Y si reducimos costos variables, el primer elemento o factor productivo que se va es la mano de obra, ¿no? Entonces reducimos inmediatamente el peso y la carga específica y ¿no? Entonces, muchos locales, muchas micros, pequeñas empresas tuvieron que repensarse, ¿no? Entonces, algunas restaurantes o servicios de alimentos tuvieron que repensarse, abrir una página de Facebook, una página de Instagram, comprar una laptop, tener conexión a internet, cerrar el local, mantener una cocina abierta, no tengo meseros, pero tengo cocineros, no tengo meseros, pero contrato a una persona que maneje o conduzca una motocicleta para hacer entregas a domicilio. Entonces, estos pequeños elementos que parecen tan triviales, ¿no? Está haciendo un cambio total de paradigma, ¿no? Y este paradigma va a ir asentándose cada vez más en los próximos años, ¿no? Ya no es solo que una empresa que vende alimentos decida tener un servicio de entrega a domicilio a través de una motocicleta. Y esto ya está implicando también que hay empresas que identificaron que durante la pandemia su personal pudo estar trabajando en casa y eso cambia totalmente el concepto de necesidades o de requerimientos específicos para mantener un edificio, un set de oficinas muy amplio, ¿no? Buscar los temas de jornadas flexibles, en fin. Entonces, pero todo esto nace formalmente del concepto de innovación. Y aquí es donde me gustaría entrar para tocar dos temas que van de la mano de este proceso y que a partir de la pandemia se vuelven sumamente importantes. Y una es el networking y la otra es el espíritu empresarial entendido como emprendedurismo. ¿Qué es una sociedad emprendedora y cómo podríamos motivar a que esta sociedad emprendedora exista? Una, sin duda, es la necesidad, ¿no? En América Latina, si algo ha fomentado una visión emprendedora identificada en diferentes elementos, ¿no? Nosotros, si hablamos quizá con algún colega economista o con algún colega sociólogo, identificaríamos que gran parte de la sociedad latinoamericana emprendedora se ubica en los mercados informales, se ubica en mercados distintos a los que tradicionalmente se ubican en economías avanzadas. Sin embargo, hay un espíritu detrás, ¿no? Entonces, el contexto, ¿sí?, motiva a que las personas salgan y se ocupen por sí mismas, ¿no? Es decir, bueno, yo voy a vender alimentos, voy a vender algún producto, lo hago desde mi casa, no pago impuestos, no tengo un local, lo hago de forma o de manera informal, pero ese espíritu de alguna otra forma está presente con el tema de la sobrevivencia y la subsistencia. ¿Qué es lo que se requiere para generar una sociedad emprendedora que tenga efectos positivos en el resto de la sociedad? Bueno, se requiere la creación de centros tecnológicos, un interés cultural por el emprendimiento y sobre todo que haya un respaldo permanente de la actividad gubernamental para la creación de nuevas empresas y de nueva innovación y el desarrollo de estas sociedades emprendedoras. No es que América Latina no tenga emprendedores, ¿sí? Los factores motores que están detrás para impulsar la cultura emprendedora pueden ser diferentes o distintos, ¿sí? Sin embargo, quizá no hemos tenido la capacidad de fomentar estos procesos para impulsar con mucha más claridad dentro de un contexto formal a las sociedades emprendedoras. Un caso muy interesante es, por ejemplo, el Small Business Administration en los Estados Unidos. Este Small Business Administration nació hace más de 50 años como una oficina dirigida a favorecer con capital semilla a todas estas nuevas ideas o iniciativas de individuos o de pequeños emprendedores, pymes sobre todo, que pudieran generar un valor agregado al mercado, ¿sí?
Así nació la marca de tenis Nike, por ejemplo, ¿no? En un pequeño garage en los años 70, ¿no? Con un primer fondo semilla del gobierno de los Estados Unidos. Estamos hablando que la economía número uno del mundo, la economía capitalista, la que ha pregonado el proceso globalizador desde el consenso de Washington en los 80s, ¿sí? Creen los fondos públicos para apoyar el desarrollo de empresas, ¿no? Entonces, ¿por qué en América Latina no lo podríamos hacer? Entonces, podemos así encontrar diferentes ejemplos en cómo la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, el propio Japón, va generando y sembrando parte de estos fondos semilla para la consecución de nuevas iniciativas y de nuevos esquemas de innovación. Sin embargo, hay un proceso que va de la mano y este es curiosamente la temática del networking, ¿sí? Los emprendedores por sí solos les cuesta mucho trabajo salir adelante, requieren justamente de un acompañamiento a través de pares, a través del gobierno, a través de emprendedores seniors, diríamos, emprendedores ya que tengan capacidades mayores, que puedan brindarles asesoría, consejo, recomendaciones y que favorezcan el proceso de ruta que tiene cualquier empresa en su proceso de desarrollo. Recordemos, y ustedes lo sabrán muy bien, ¿no? Los 3 primeros meses de curva de aprendizaje y los 3 primeros meses de vida productiva de una empresa son claves para la sobrevivencia posterior de la misma, ¿no? Pero estas sociedades que nosotros identificamos en Estados Unidos o en la Unión Europea, hay un común denominador que es esta apuesta a la innovación y al emprendedor, ¿no? Quizá en América Latina nos ha faltado este acompañamiento. Existe el networking desde el punto de vista de carácter privado, en donde uno busca la asesoría, el acompañamiento, la relación de negocios que nos permita establecer coincidencias o encontrar comunes denominadores para identificar oportunidades de negocio. Sin embargo, sí se requiere un contexto formal de aprovechamiento. Ustedes habrán leído en algún momento quizá los índices de competitividad que publica el Fondo Económico Mundial, en donde establece, bueno, cuáles son los contextos mucho más favorables para los emprendedores. Bueno, son aquellos que les permiten generar valor agregado de forma inmediata. Si nosotros nos encontramos con un contexto impositivo muy alto, si nosotros nos encontramos con problemas administrativos o burocráticos excesivos, pues obviamente hay un desaliento permanente a la actividad emprendedora. ¿Sí? América Latina es denominada la cultura de las empresas emergentes, ¿no? Nosotros recordemos que hasta los años 80 había una categorización en el mundo, cuando hablábamos de crecimiento y desarrollo económico, ya hablábamos de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, ¿no? Y ya identificábamos a América Latina como uno de estos regiones llamadas tercermundistas, porque teníamos economías altamente endeudadas, con problemas inflacionarios terribles, y además un crecimiento económico muy bajo, más aparte de la alta inequidad. Sin embargo, a partir de los procesos globalizadores, la entrada y la apertura comercial en muchas de las sociedades latinoamericanas, hemos transitado en nuestro léxico de tercermundistas economías emergentes. Es decir, estas economías que tienen la capacidad de crecer con gran velocidad en industrias específicas. A lo mejor no en un conjunto, tienen habilidades completas, pero sí podemos identificar que hay industrias que se vuelven sustantivas, ¿no? Por ejemplo, para el caso mexicano, que es obviamente el que más conozco, el área automotriz y todo lo que significa autopartes y electrónicos ha sido uno de los boom más importantes en nuestra economía a partir de los años 90. Y esto de la mano del proceso globalizador encauzado a través de tratados de libre comercio. Sin embargo, en lo general, América Latina encuentra ya diferentes ejemplos que pueden ser sustantivos para el desarrollo de una cultura emprendedora permanente o constante, ¿sí? Y a mí particularmente me gusta como caso, y lo he trabajado con algunos estudiantes, el Endeavor Global, que es una iniciativa privada, es una iniciativa empresarial privada que ha buscado sentar las bases de una sociedad emprendedora, identificando líderes que puedan transmitir
¿no? A través de una red de apoyo, el conocimiento básico para salir adelante en estos primeros inicios, ¿no? Es decir, desde cómo encontrar un proceso de financiamiento, cómo constituir un plan de negocios, cómo consolidar ideas e innovaciones, ¿no? Y esto es muy importante y lo comentamos con algunos estudiantes. No porque a mí me guste un producto o yo tenga un hábito de consumo, ese producto será exitoso, ¿no? Nosotros tenemos que tener la capacidad de identificar a través de estudios de mercado, y es aquí donde entra obviamente el conocimiento y lo que nosotros podemos aportar a través de la universidad, es cómo poder testear al mercado, identificar características propias, ¿no? Las necesidades van buscando esas oportunidades. Por ejemplo, la pandemia dio un empuje muy fuerte y sólido a las plataformas digitales, al comercio en línea, ¿no? Se crearon nuevas aplicaciones móviles dirigidas a las diferentes empresas o industrias que buscaban mantener sus actividades a través del ámbito internacional, a través del ámbito global y el ámbito virtual. Por ejemplo, en México tuvimos un crecimiento del 80% del comercio electrónico en el último año. Esto debido a que las empresas encontraron una vitrina a través del ámbito digital distinto al ámbito físico, ¿no? A lo mejor alguien que tiene una boutique de ropa ya no necesita tener un local para poder vender. Se ahorra el agua, la luz, el alquiler del local, y ahora desde su casa, manteniendo un stock permanente y teniendo una página de internet con una, estando visualmente atractiva a través de Instagram, Facebook o TikTok o alguna otra plataforma, puede motivar la compra permanente o la venta permanente de sus productos. Entonces, pero esto es importante. ¿Qué les hace falta en América Latina? Formalmente constituir estas iniciativas empresariales privadas que permitan, ¿no?, el acompañamiento formal. Desafortunadamente, el esquema tradicional de cámaras de comercio identifican más aquellas empresas constituidas hace muchos años, con un tamaño quizá de media a gran empresa, y pareciese que no hay cabida para los pequeños emprendedores o las pequeñas pymes, ¿no? Y esto se vuelve importante. Es decir, bueno, yo tengo una idea, quiero hacer negocios, pero ¿cómo lo puedo hacer? ¿No? Nunca he hecho negocios, tengo una gran idea, pero no sé a quién pedir asesoría, a quién pedir un fondo de inversión, cómo generar un plan de negocios. Es aquí donde el networking se vuelve sumamente relevante. Y las universidades creo que deben ser fomento y parte de esta actividad, ¿no? Yo creo que las universidades, a través de diferentes, aquí en la Universidad Veracruzana contamos con una incubadora de empresas que justamente hace eso. Busca generar espacios de acompañamiento de los pequeños emprendedores, de los pequeños innovaciones, abriendo espacios de networking que le permitan al individuo tener un conocimiento de primera mano acerca de la experiencia empresarial en contextos locales. En el caso de esta iniciativa Endeavor, me llamó mucho la atención que esta empresa, Mercado Libre, que ustedes conocen y que ha sido tan exitosa en los últimos años y particularmente tuvo un crecimiento exponencial en el último año, pues nace justamente de una red de apoyo empresarial, ¿no? Y esta red de apoyo empresarial sustenta a una plataforma como Mercado Libre. Mercado Libre no produce productos, es una plataforma de venta para vender productos. Entonces, ¿qué significó en su momento la entrada de Mercado Libre y el posterior posicionamiento de esta empresa? Bueno, que lo que hizo fue favorecer la relación entre empresarios y consumidores y entre consumidores en lo individual. Es decir, justamente creó, antes de la venta o compra de productos, creó un espacio de networking, ¿no? Entonces nosotros podemos hoy en día encontrar ya proveedores, podemos encontrar consumidores, podemos encontrar a la competencia, podemos encontrar las nuevas tendencias en un espacio único llamado Mercado Libre. Hoy en día ya es una de las empresas más exitosas, obviamente en el ámbito de América Latina, ¿no? Está solo por debajo de Amazon para nuestra región, pero
esa es una muestra del cómo a través del ámbito digital se pueden crear grandes asociaciones que favorezcan al entendimiento mejor, ¿no? Esto lo está haciendo de alguna otra forma AliExpress en Asia, ¿sí? Amazon de alguna otra forma nace también con unas características similares hace ya más de 10 años, pero encontramos que justamente este es el modelo privado en términos del acercamiento de emprendedurismo y red de negocios o networking, ¿no? Ahí hay un acompañamiento permanente, podemos identificar, pero hace falta más, ¿no? Sin duda hay un tema faltante de política pública con una visión de carácter empresarial, con la formación de pequeños empresarios, que debe ser identificado como una pilar fundamental para la economía, ¿no? Recordemos que una característica de las economías latinoamericanas es que más del 70% de los empleos en nuestros países se encuentran ubicados dentro de las pymes, ¿no? Entonces, por eso se vuelve relevante que impulsemos permanentemente los procesos de innovación, los procesos de creación de networking y los procesos de emprendedurismo. Comentábamos, bueno, el caso de Mercado Libre, que es por todos conocidos y que además tiene un anclaje muy importante en América Latina, ¿sí? Ha dado resultados sumamente amplios, exitosos, dándole oportunidad a muchos pequeños empresarios de tener una tienda virtual disponible y que nos permita acceder a productos independientemente que estemos en otros latitudes, en otras ubicaciones, en otras localidades, ¿no? Entonces, este es un proceso sumamente interesante. Pero ¿qué otras plataformas podemos encontrar? ¿Qué otras formas de identificación de actividad de negocios podemos identificar que sean potenciales? ¿Sí? Entonces, hay tres ejemplos que a mí me llaman la atención. Uno es Pedidos Ya, otra es Restaurando y otra es Busca Libre, ¿no? Entonces, son diferentes ejemplos de estas ideas, procesos de innovación que han ido formándose, creciendo a lo largo de los últimos años, ¿no? Y hay un tema muy interesante que me gustaría mencionar, no lo tengo justamente en la diapositiva, pero va de la mano que también hay un tema de carácter étnico relacionado en los procesos de innovación. Si ustedes leen la teoría, y hablamos de la teoría de la producción en microeconomía, algunos se acordarán de ello, bueno, hablamos de que los individuos, ¿no? Podrán ser unidades productoras y funcionan a través de costos de producción, etcétera, ¿no? Pero hay un elemento de carácter étnico que puede impactar positiva o negativamente en el desarrollo de los emprendedores. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? Me refiero a que hacer negocios en América Latina no es lo mismo que hacer negocios en Europa, en África, en Asia o en Estados Unidos. Hay un componente de carácter étnico que se vuelve sustantivo para el éxito de los negocios, ¿no? Eso tiene que ver con la identidad del individuo empresario. Esto va de la mano de los temas de sus valores, de sus costumbres, de sus tradiciones, de sus creencias, etc. Hace algunos años me tocó realizar una investigación en España en donde justamente hacíamos una distinción y una comparativa entre los emprendedores latinoamericanos, marroquíes y chinos en España, ¿no? Entonces encontrábamos diferencias sustantivas, ¿sí? Y esto se vuelve relevante porque a pesar de que estamos hablando de América Latina en lo particular, ¿sí? Los valores asociados al líder, al emprendedor, son relevantes para el éxito de su empresa. Por ejemplo, encontramos en aquel momento que los emprendedores chinos en España no acceden al financiamiento del sistema bancario español. Es decir, ellos acceden a un sistema de financiamiento privado
exclusivamente de redes chinas. Es decir, ellos no piden prestado a ningún banco español, ellos piden prestado a sus familiares, amigos o alguna institución china 100% que de alguna otra forma financie, ¿sí? El empresario chino está dispuesto a trabajar lo que llamarían 24/7, ¿no? 365 días del año, ¿sí? Vivir en el local, o en el negocio, o en la empresa, con tal de salir adelante, ¿no? Reducir costos y sacar utilidades lo más pronto posible porque tiene un compromiso con su red para devolver el financiamiento adquirido, ¿sí? Entonces, esto es un fenómeno muy, muy, muy interesante porque hay una vocación total del empresario, del emprendedor chino con su red, ¿no? Y con el éxito, más allá del contexto en el que se encuentra. Entonces, alguna situación muy curiosa fue que en 2009, cuando estábamos en plena crisis financiera en España, mientras que los empresarios españoles estaban quebrando, ¿no? Y tenían problemas financieros muy graves, ¿sí? El empresariado chino estaba floreciendo. Es más, estaba comprando gran parte de estas empresas o restaurantes o comercios que dejaban el empresariado español por temas de quiebra, ¿no? En este proceso había una otra comparativa que era el empresario marroquí. El empresario marroquí es musulmán. Y si es musulmán, tiene tradiciones y costumbres y creencias distintas. Una de ellas lleva a que el rol de la mujer dentro de la empresa no existe. Entonces, mientras que, por ejemplo, en los chinos, la mujer sí podía participar en las actividades empresariales, en el ámbito marroquí, la mujer no puede participar en el ámbito empresarial. Entonces, es el hombre el que hace una actividad, ¿no? Por lo tanto, existe una capacidad de desarrollo mucho más lento que el que se visualiza en el esquema chino, ¿no? Entonces, y los marroquíes obviamente también, por su religión, establecen horarios muy claros, básicamente se identifican más con un tipo de consumidores, no es un consumidor que esté abierto exclusivamente, digamos, no es un vendedor o no es un productor o un negociante que esté abierto al resto de la economía, básicamente sirve a un segmento de mercado identificado con su propia identidad. Entonces, eso restringe un poco las capacidades de crecimiento exponencial que pueda tener el emprendedor marroquí. Existen, sirven un propósito, pero no encuentran en las utilidades el principal motor, ¿no?, de crecimiento de la actividad económica. Entonces, eso ya merma, ¿no?, digamos, en el comparativo, las distinciones o las capacidades que puedan tener versus los chinos. Y por último, el otro tema era los empresarios latinoamericanos. Ustedes saben que en España el principal grupo de población migrante es mucha población de República Dominicana, de Perú, de Bolivia, ¿sí? También de Ecuador, hay colegas, y de otras latitudes como Colombia, ¿sí? Pero lo que encontramos es que si bien el emprendedor latinoamericano quizá tiene un contexto más ad hoc para florecer, hay un proceso de indisciplina que no necesariamente le vuelve exitoso. ¿A qué voy con esto? Mientras los chinos tienen un tema de lenguaje, ¿no?, que puede ser complicado. Los marroquíes tienen un tema de creencia y religión que les puede ser complicado. En el caso de los latinoamericanos, técnicamente el contexto es mucho más ad hoc. Comparten prácticamente las mismas creencias, hablan la misma lengua, pero sin embargo hay un proceso de desarrollo que no necesariamente va de la mano. En este estudio que realizamos, en aquel momento, identificamos que, por ejemplo, si había unos 15 años que celebrar, o una fiesta que celebrar, o había un día festivo que celebrar, entonces el negocio se hacía, ¿no? No hay por qué discutirlo, ¿no? Entonces, si hoy no tengo ganas de trabajar, pues cerraba yo el negocio, no pasa nada, ¿no? Y había como que esta indisciplina permanente, ¿no?, acerca del proceso. Entonces, veíamos que había más complicaciones en los términos del aseguramiento de un proceso de emprendedurismo de calidad, de eficiencia y que llevara a la competitividad, ¿no? Finalmente, los tres son empresarios y los podemos catalogar como empresarios, pero son las condiciones de carácter de identidad, étnico, creencias, tradiciones, costumbres, hábitos, los que pueden llevar al éxito. No digo que todos los latinoamericanos en la muestra que nosotros realizamos
analizamos entre Madrid y Barcelona, no eran exitosos, ¿no? Al contrario, hay un proceso de aprendizaje quizá muy importante en lo que muchos empresarios latinoamericanos se llevan grandes sorpresas y otros en donde finalmente fracasan. Pero a lo que voy es que el esquema de valores que cada uno de los individuos mantenga también juega un papel relevante más allá del contexto para asegurar el éxito o el crecimiento del negocio. Bueno, a raíz de la pandemia, como hemos mencionado al inicio de la sesión, hemos ido identificando el crecimiento de las operaciones en línea. Ya comentaba yo que, bueno, en el caso de nuestro país, en México, el 80%, hubo un 80% del crecimiento de las actividades de comercio electrónico, más y más empresas se sumaron a trabajar y sobre todo más y más usuarios, ¿no? Aquí en México hubo la caracterización que el crecimiento de usuarios se ubicó en la población arriba de los 45 años de edad, ¿no? Esta población que es un migrante digital que no está acostumbrado a utilizar las redes sociales o el internet como una actividad permanente, hizo una transición que le llevó a comprar ahora la despensa, artículos, comida a domicilio a través de redes digitales, ¿no? Esto ha añadido a una tendencia que se ha ido incrementando, obviamente, de la eliminación del banco en el esquema tradicional, ¿no? Aquí en Europa, en Estados Unidos, en México, y me imagino que también en Ecuador, ya hay un proceso de desbancarización, ¿no? Es decir, de la eliminación y el desmantelamiento de las sucursales bancarias, ¿no? Cada vez estamos transitando más a espacios de bancanet, a tener la banca en línea, banca por internet, banca por teléfono a un call center, y las actividades o transacciones que podemos realizar en sucursal ya cada vez son más reducidas, más limitadas, y esto va a motivar a un proceso de limitación de las capacidades que tenga el espacio físico como banco, ¿no? Ahora el banco va a ser más un espacio 100% virtual. Y esto va acompañado de las nuevas tendencias, ¿no? Y esta nueva tendencia acelerada por la pandemia, y es algo que tenemos que también tener muy en mente, es todo este proceso de automatización y robotización que se está dando y que se aceleró con la pandemia. ¿A qué voy con esto? A raíz del cierre de los procesos productivos con el llamado de la pandemia global en marzo pasado, y este paro de actividades en diferentes fábricas, en diferentes industrias y sectores, pues ha llevado a que muchas empresas estén repensando a la mano de obra como un factor de producción vital, ¿no? Si yo no puedo tener trabajadores en mi fábrica por la pandemia, yo necesito reducir ese impacto de la no presencia del trabajador. Y si no está, entonces puedo sustituirlo por un brazo mecánico, por un robot, por un sistema de automatización que genere en este sentido. El dato es llamativo porque en estos últimos 9 meses del año en Estados Unidos hubo un pedido de más de 30,000 robots para procesos productivos en los Estados Unidos que van a sustituir mano de obra, ¿no? Entonces, de repente, ya en una línea de producción, en una armadora de automóviles, pues vamos a pasar de tener 20 trabajadores en línea a tener a lo mejor 5, ¿sí? Hay una reducción sustantiva, prácticamente el 70% de trabajadores en situ que se requieren, porque ya hay un proceso de conversión en ese sentido. Entonces, nosotros tenemos que también estar muy atentos a estos procesos que son tendencias globales que van a impactar y que de alguna otra forma van a replantear el papel de empleado y empleador, ¿no? Entonces, vamos a notar una necesidad mayor de poder contar con claridad en temas de los procesos de emprendedurismo e innovación, ¿no? Esto se vuelve relevante y puede ser costoso para muchas nuevas generaciones o para mano de obra, sobre todo mano de obra no calificada, ¿no?
Este es otro ejemplo que también, no sé si ustedes lo conozcan, pero esta plataforma llamada Barared, ¿no? Es una empresa mexicana que ofrece acceso de Internet a bajo costo a través de kioscos específicos ubicados en algunas tiendas y áreas públicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta idea nació de que hay una baja cobertura de Internet en muchas comunidades, aún en México, ¿no? Otra es que en los últimos 10 años ha habido un crecimiento de la venta de telefonía celular o telefonía móvil, ¿no? Es más fácil hoy que alguien tenga una línea fija en su casa, o es más fácil que alguien tenga un smartphone, que tenga una laptop o una PC en su casa, y que el acceso por Internet se está brindando hoy en día a través de estos esquemas. Entonces, ellos encontraron, Barared encontró justamente eso, la posibilidad de tener nodos que brinden Wi-Fi en áreas específicas y que le permita a la gente acceder a Internet, descargar programación, descargar mensajes, información, etcétera, ¿no? Entonces, hay una tendencia en ese sentido de poder identificar necesidades y poder atenderlas de forma local e inmediata, ¿no? Esto se vuelve sumamente también importante, ¿sí? El tema más complicado del emprendedurismo y más allá del networking, pues sin duda es la financiación, ¿no? Y es aquí donde obviamente la política pública debe ser un elemento fundamental, ¿no? Así como Estados Unidos creó el Small Business Administration en su momento y los ministerios de comercio y empresa o industria en Europa tienen esquemas de financiación, América Latina todavía tiene una cuenta pendiente en este tema, ¿no? Debemos seguir impulsando la financiación pública con fondos semilla que le permitan a los nuevos emprendedores, a los próximos empleadores, a los próximos generadores de innovación, contar con un recurso válido, importante, que le permita lanzar su idea, ¿no? Esta puede fracasar, sí, pero necesitamos que alguien crea en ellos, y el creer es a través de la financiación, ¿sí? Los sistemas financieros, bancarios, son muy complejos, muy complicados, difíciles de acceder, por lo tanto se requiere que sea el gobierno quien entre en esta forma, y creo que ahí es donde también hay un espacio importante para las universidades, a través de los procesos de vinculación social y empresarial, ¿no? Hablábamos justamente de esta financiación. Hay redes de inversores internacionales, sin embargo, no necesariamente están disponibles en todos lugares, por lo tanto, se requiere de un respaldo público importante, ¿sí? Y por último, me gustaría comentar que el panorama empresarial en América Latina sí ha crecido significativamente, sí tenemos más empresarios, sí tenemos más emprendedores, quizá más por la necesidad, por la búsqueda del autoempleo, ¿no? Pero tenemos que aprovechar estas capacidades, sobre todo características demográficas inmejorables. Tenemos muchísima población joven, ¿no? Con grandes ideas, con un potencial importante que no debemos dejar de pensar. Y creo que es aquí donde este acompañamiento que puede hacer la universidad con la creación de espacios de networking y con una política empresarial dirigida por los gobiernos locales a la búsqueda de financiamiento público, son dos temas relevantes que van a impulsar sin duda la ocupación, el fomento y la innovación de estos nuevos procesos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta valiosa ponencia, Daniel. A continuación, quiero dar paso al espacio de preguntas para la audiencia. Solicitamos a los asistentes direccionar las mismas por el chat de esta sala o levantando la mano. A ver, tenemos algunas preguntas que nos están pasando por interno, Daniel. Y la primera es, ¿cómo se puede estimular la participación de los gobiernos para crear esta financiación de los small business? ¿Qué podrían hacer los gobiernos latinoamericanos? Sí, yo creo que uno de los elementos más importantes es la configuración de una política industrial y una política regional, ¿no? Todos los gobiernos establecen a través de sus presupuestos públicos anuales, ¿no? Diferentes rubros en donde establecen cómo van a generar un proceso de influencia sobre el mercado y sobre la economía, ¿no? Todos nos vemos
afectados o impactados cuando hay una subida de impuestos o una reducción de los mismos, ¿sí? También cuando identificamos a través de la política monetaria una alza de la tasa de interés o una reducción de la misma. Entonces, creo que tiene que haber una coordinación muy clara desde los congresos y el planteamiento de los poderes ejecutivos para identificar a las pymes como un espacio importante y fundamental de las economías latinoamericanas, ¿no? Si no hay un reconocimiento formal al proceso de creación de negocios y de que es la iniciativa privada quien da empleo a la población, no podemos avanzar. Entonces creo que es aquí donde a través de los espacios democráticos en el Congreso y obviamente bajo la exigencia que le podemos hacer al Ejecutivo, pues es necesario que sobre todo la gente joven se organice a través de foros, de asociaciones, y alce la voz en términos de decir, hay un cúmulo de innovadores, de emprendedores que requieren un apoyo. No están pidiendo que les monten una empresa, ¿no? Sino que apoyen una idea que puede ser de valor, ¿no? O que agrega valor al mercado local. Muchas gracias, Daniel. También tenemos otra pregunta y es sobre la automatización de las industrias. Y si esta es un riesgo para el trabajador actualmente o es un estímulo para seguir, para que las pequeñas y medianas empresas puedan surgir más y sobre todo en América Latina. ¿La automatización mencionas? Sí. Sí, sin duda, en el corto plazo no se visualiza como una amenaza inmediata, pero sin duda la tendencia es a largo plazo. Digo, lo estamos viendo en el banco, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, se ha reducido ya en un 25% el número de sucursales del sector bancario. Eso significa que ya no requerimos a personal que esté trabajando en una sucursal bancaria para que nos atiendan. Ahora tenemos que hablar a un número, un call center, o tenemos que realizar el trámite a través de Internet. Esto va reduciendo, obviamente, costos para la actividad bancaria, ¿no? Ahora tenemos cajeros automáticos o ATMs donde podemos hacer depósitos y retiros y transacciones, etcétera, ¿no? Eso obviamente va disminuyendo. ¿Qué significa esto? Bueno, que tenemos que identificar que durante los próximos 10 años, ¿sí? Va a haber una conversión de las actividades o las profesiones o los oficios que estamos realizando, ¿sí? Ya no vamos a hacer lo mismo, tenemos que hacer otra cosa. Me viene a la mente, hay una película que me acuerdo, que es no sé si alguien la habrá visto quizá, la película de Charlie y la fábrica de chocolate de Willy Wonka, ¿no? Al inicio de la película, el papá se queda sin empleo porque justamente llega una máquina con un brazo robótico que hace lo que él hacía, ¿sí? Que era básicamente ponerle una tapita a un producto, ¿sí? Y él dice, bueno, pues fui desplazado por la automatización, ¿sí? Y al final de la película, él se convierte en el mecánico reparador de los robots que se pueden echar a perder de repente. Entonces, esto que parece tan trivial, ¿no? Nos marca un escenario de futuro de lo que va a ocurrir, ¿sí? Él dejó de ser quizá, ¿no? Un trabajador, mano de obra no calificada, con características de obrero, y ahora es quizá un especialista con un oficio muy específico que significa arreglar robots. Entonces, lo que está significando esto, o lo que nos da a entender, es que hay un proceso de transformación de las actividades que realizamos hoy y las que realizaremos durante 10 años, ¿no? Porque estos puestos ya no van a existir, ya van a desaparecer. Entonces, si yo pensaba en ser el cajero en ventanilla, en una banca sucursal, en una sucursal de banco, pues resulta que en 10 años ya no va a haber banco. Entonces, tengo que identificar nuevas competencias o habilidades que me permitan buscar nuevos espacios, ¿no? Y esto lo menciono porque ahora, por ejemplo, los programadores de aplicaciones móviles, hace 10 años no existían los programadores de aplicaciones móviles en Android o en iOS, o ahora en la plataforma de Huawei, ¿no? Son empleos y habilidades nuevas que se acaban de crear, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Tenemos también otra pregunta en el chat y es de Andrea Ayala. Y pregunta, ¿qué se requiere para emprender y qué consejos nos podrías dar como guía? ¿Perdón? ¿Otra vez? Andrea Ayala pregunta, ¿qué se requiere para emprender y qué consejos nos podrías dar como guía? Sí, yo creo que para emprender lo más importante es tener una idea, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que reconocer una necesidad, ¿no? Yo creo que de ahí parte, ¿no? Bueno, en nuestra vida diaria nosotros hacemos miles de actividades, a veces las hacemos de forma
natural, automática, ¿no? Vamos a una tienda, compramos una bebida, un refresco, y lo hacemos prácticamente de forma automática, ¿no? Pero en estos procesos, lo que un buen emprendedor tiene que tener es la observación, ¿no? Tenemos que observar cada actividad, cada acción que nosotros realizamos y el cómo esta puede mejorar o cómo esta puede encontrar, ¿no? Un proceso de valor agregado o un proceso de mejora, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me quejo de que sacamos copias y es muy lento. Bueno, ¿cómo podemos mejorar ese proceso? Por ejemplo, así nació parte de lo que hoy conocemos como gobierno digital, ¿no? Oye, pero qué lamentable, tenemos que ir hasta la oficina gubernamental en el centro de la ciudad a hacer un pago de un derecho o de un tema de carácter municipal. Entonces, hoy lo hacemos en Internet. Alguien tuvo una idea y dijo, bueno, ahora no necesitamos que la gente vaya hasta el centro de la ciudad a pagar los derechos municipales, lo puede hacer desde Internet. Hay que generar una plataforma que eso permita. Eso es una idea y eso es un emprendedurismo y alguien está detrás y alguien creó la idea, la forma de pago de poder hacerlo a través de Internet. Bueno, la clave es la observación, ¿sí? Un buen emprendedor tiene que observar. Ustedes cuando vayan mañana al supermercado, a la tienda, observen a la gente, qué compra, qué requiere, cómo paga, cuánto tiempo tarda, a qué hora va, ¿sí? Toda esta es información relevante que nos interesa. No por nada, Facebook, Instagram, acumulan tanta información de nosotros, ¿no? Porque cada movimiento, cada hábito se vuelve sustantivo para los próximos. Muchas gracias, Daniel. También tenemos otra pregunta por interno y es, ¿qué facilidades deberían ofrecer los gobiernos a la sociedad civil para estimular la aparición de las pymes? Te planteé el caso de aquí de Ecuador, Sí. que si alguien intenta establecer, sea una pequeña o mediana empresa, tiene que pagar ciertos impuestos que al principio pueden ser un poco incómodos para alguien que empieza como emprendedor, tal vez de algún servicio, tal vez de mensajería o incluso un pequeño restaurante. Sí, yo creo que esa es una situación lamentable porque ha ocurrido en todos los lugares, ¿no? No solo es exclusiva de Ecuador, hay muchos países que identifican al empresario como una oportunidad inmediata de poder generar recaudación impositiva, ¿no? Yo creo que tiene que haber una conversión de que el empresario es este agente con mucho capital dispuesto a pagar cualquier cosa para echar a andar una idea. No, un empresario es un emprendedor que nace con una idea y que puede tener cero financiamiento y que requiere de un apoyo de incentivos fiscales, que requiere una curva de aprendizaje, que requiere sostener en estos primeros meses de entrada a la actividad, ¿no? de su propia empresa. Entonces, sí tiene que haber mucha más sensibilidad, particularmente con la micro y con la pequeña empresa por parte de los gobiernos. Es aquí donde el factor local se vuelve muy importante, ya no solo desde el punto de vista federal, sino los gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos, digamos, el ámbito de respuesta inmediato tiene que tener mucha más atención en estos procesos, ¿no? Hay muchos incentivos fiscales que se pueden identificar, que pueden ser sustantivos, ¿no? Y de soporte, ¿no? El hecho de reducir los procesos burocráticos, ¿no? Y facilitar los esquemas de tramitación administrativa, eso ya es un plus muy importante. Otra con los espacios de crédito, por ejemplo, crédito fiscal, ¿no? Entonces dices, bueno, pues tienes que pagar impuestos, pero te doy 12 meses para pagarlos, no tienes que pagarles una exhibición. En fin, hay diferentes esquemas que pueden ser, pero eso tiene que haber un cambio formal en la sensibilización del aparato gubernamental con respecto a los nuevos emprendedores, ¿no? Es ahí, por eso las asociaciones de jóvenes emprendedores pues se vuelven sustantivas. Muchísimas gracias, Daniel. Y sí, es algo que se está repitiendo muy seguido en América Latina, ponerle ciertas trabas a los pequeños y medianos empresarios. Y te comento, tenemos al menos en nuestra universidad ciertos alumnos graduados que ya han hecho sus propias empresas, pero muy pocas veces no pueden salir adelante, ya sea por estas pequeñas trabas que ponen los gobiernos o incluso por la propia publicidad. Y dentro de eso, ¿qué consejo podrías darle a los chicos para, sobre todo, publicitar su emprendimiento? ¿Qué podrían hacer?
Yo creo que hoy en día, digo, los chicos o los jóvenes saben más que nosotros, ya en términos, son nativos digitales y ellos utilizan las redes mucho mejor que nosotros. En los espacios, sin duda, como Instagram, como Facebook, se han vuelto ya elementos fundamentales para la creación de negocios, para la visualización, ¿no? Prácticamente el generar una boutique virtual, ¿no? Una tienda virtual de tu proceso de venta es muy importante. Creo que ahí es la relevancia del aprovechamiento formal de las características digitales. Algunas empresas o algunos emprendedores optan por generar una propia aplicación, ¿no? Que distinga del resto, y otras es aprovechar los canales que ya existen. Dice, bueno, pues yo no quiero generar mi propia página web para vender, pero aprovecho Mercado Libre o Amazon o AliExpress para vender a través de estas plataformas. Hay otras aplicaciones como Primavera o Privalia, por ejemplo, que han abierto oportunidades también para pequeños empresarios en moda, ¿no? Entonces, vamos encontrando diferentes características que vuelven al proceso sustantivos desde el punto de vista de la economía digital, ¿no? Ya no hay vuelta atrás, la economía digital llegó para quedarse. La pandemia le ha dado un impulso muy importante. Si hoy visualizamos cuáles las empresas más con mayores utilidades en el planeta, pues son justamente las digitales, ¿no? Entonces, de alguna otra forma, no podemos dejar detrás, ¿no? Y la otra es, bueno, el número de usuarios de telefonía móvil o telefonía celular con un smartphone en la mano, pues es cada vez mayor, ¿no? Entonces, ahí está el punto de llegada. Ese es el canal de distribución, es el canal de comunicación con la audiencia. Ya, muchísimas gracias, Daniel, por tus valiosos aportes. Para culminar el evento, pedimos a la audiencia, por favor, encender sus cámaras para tomar una foto grupal. A ver. Sí, ya están encendiendo algunas cámaras. Listo. Sí, tenemos un poco de tiempo más. Hay algunos chicos que todavía no encienden sus cámaras. Listo. Y creo que ahí estamos listos. 1, 2, 3. Digan whisky. Y listo. Very good. Listo. A continuación les remitiremos en el chat una encuesta de satisfacción. Les recomendamos estar pendientes de sus correos electrónicos, ya que también se les enviará la encuesta por ese medio durante el transcurso del día. Agradecemos a todos por estar presentes y ser parte del cuarto día de Career Week. No se olviden que pueden seguirnos en las cuentas oficiales de la UHE para conocer noticias y novedades. Sean siempre bienvenidos a la Hemisferias. Y Daniel, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Al contrario, un placer poder estar esta mañana con ustedes. Les mando un saludo muy fuerte desde México. Aquí ya son las 10 de la mañana. Entiendo que ustedes viven en el futuro para nosotros, entonces les deseo la mejor de las suertes. Muchísimas gracias, Daniel. Esperamos contar con tu participación para el futuro. Será un placer. Cuando soñamos en el futuro, pensamos en una sociedad transparente, alegre, que afronta sus decisiones con la verdad. Soñamos con gente que transforme el mundo con pasión y coraje, sabiendo que su profesión impacta, pero convencidos que el camino se construye con personas justas, que hagan el bien y como consecuencia transformen la sociedad, adoptando las tecnologías. Tú eres la pieza clave para un futuro más humano y empático. Ven, únete al cambio y sé parte de algo más grande. Universidad Hemisferias.